Estar seguro es que hasta el día de ahora Dios no nos ha dejado ni nos ha abandonado a cada uno de nosotros. La historia de la palabra de Dios, porque podemos aprender algo en estos tiempos, o en el momento del tiempo de angustia, podemos aprender algo de la palabra, podemos aprender un consejo de parte de Dios. Probablemente algunos tal vez en nuestra vida no estamos tal vez sujetos a una persecución. Probablemente algunos de nosotros también no estamos siendo excluidos por la fe cristiana, pero quiero que usted aprenda algo a través de la palabra, porque probablemente no estemos pasando problemas como lo que la iglesia o lo que vamos a hablar estaba viviendo, pero sí puedo asegurarle que en cada uno de nosotros hay momentos de angustia, hay momentos en los cuales sentimos una desesperación, una causa difícil a nuestra vida, una causa que cambia el estilo de nuestra manera de vivir. Y ahí es donde Dios quiere tratar de enseñarnos que en esos momentos o en esos tiempos en los cuales nosotros podamos estar viviendo, Dios quiere que tú confíes plenamente en Él. Dios quiere que el propósito, el plan de Dios se dirija a nuestra vida. Por ello, a través de la palabra de Dios, en ese momento de angustia, nos va a enseñar Dios a entender que Dios siempre va a estar en cada uno de nosotros. Hasta este día, hasta este momento, Dios ha estado con nosotros, hermano mío. Y yo puedo asegurarle, porque de los que estamos en este lugar, podemos tener seguro que en cierta manera Dios ha guardado, ha protegido, ha liberado nuestra vida, y te puedo asegurar que Dios tiene planes de glorificarse en nosotros de una forma muy especial. Por ello, a través de la palabra de Dios, quiero enseñarte una de las historias en las cuales la Biblia nos va a introducir a comprender que no importa la angustia que tú estés pasando o el problema que tú estés pasando, si Dios está contigo, nosotros vamos a ser más que vencedores en cierta manera. Y no importa si es enfermedad, si es angustia, si es problema, si es dificultad, si es escasez, si es en cierta manera problemas familiares, Dios siempre nos va a sacar hacia adelante en todo momento. Por ello, a través de la palabra de Dios, surge la historia en el tiempo antiguo, donde los hombres de la antigüedad, hombres que probablemente en una forma general empezaron a creer en Dios, empezaron a tener una confianza en Dios, empezaron a valorar a Dios. Y hay algo que la historia nos enseña de un pueblo que en cierta manera vivía una etapa en la cual la vida religiosa se había vuelto muy popular. La vida religiosa entre los seres humanos ofrecían sacrificio a Dios. Los hombres que conocían de Dios, que hablaban de Dios, los eruditos que tenían en aquel tiempo, eran eruditos que muchas veces la gente no llegaban a comprender lo que ellos les decían. Al ver una circunstancia grande, un problema grande, una enorme circunstancia en la vida de las personas, Dios en su momento, el momento exacto de Dios, decide mandar a su Hijo unigénito a la tierra. Y mandarlo, eso implica de que Dios tenía que despojarse de sí mismo para poder traer a alguien a esta tierra. Y puedo decirte, hermano, que Dios no, o Jesús no llegó en el tiempo que los seres humanos más lo necesitaban o menos lo necesitaban, sino que Jesús llegó en el tiempo exacto, porque Él nunca va a llegar antes o después en cierta manera. Dios siempre llega en el momento y en el tiempo exacto que nosotros necesitemos. Por ello, en la circunstancia que estaban viviendo esa generación, ese tiempo en particular, Jesús decide que es el tiempo para mandar a su Hijo prácticamente a la tierra. Y cuando Jesús llega a la tierra, en general suceden cosas extraordinarias, historias que se relatan en la Biblia que son, puedo decir, profecías o palabras proféticas que se dieron para que se cumplieran en ese tiempo exacto de Dios, donde Jesús nace en cierta manera. Hombres como los reyes que del oriente venían a visitar a Jesús, pastores que vieron su nacimiento en la etapa cuando tenían que regresar a dar un censo en la tierra, encontramos nosotros que prácticamente
Jesús nace en una circunstancia donde la religión había involucrado, no solo la religión judía, sino que la religión de diferentes dioses, de diferentes imágenes que tenían, habían llegado a la tierra y habían poseído o tenían posesión sobre ciertos grupos o ciertas etnias que estaban alrededor reunidos. Pero hay algo que me impacta a través de la palabra de Dios, es que Jesús cambia la mentalidad de muchas personas hacia la religión. Jesús cambia la mentalidad de hombres que estaban en la tierra, que empezaron a ver milagros, obra de Dios. Y no solo cambia por el milagro, sino que ellos llegan a entender que el Salvador de la vida, el Salvador del corazón de ellos, era Cristo en particular. Hombres que en la historia vieron a Jesucristo sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros, resucitar muertos. Estos hombres experimentaron el don del Espíritu Santo, experimentaron la gracia, la misericordia de Dios de una forma extraordinaria. Y nosotros vemos que a través de la palabra, a través del consejo, estos hombres empezaron a creer en ese Dios, en ese Jesucristo, que tenía el poder, que tenía la gloria para transformar cosas extraordinarias. Yo creo que usted está en este lugar porque usted ha creído que Jesús cambia todo en cierta manera. Yo creo, y algunos quizás ni le dijeron amén, pero yo creo que usted está en este lugar porque ha creído que Jesús lo cambia todo. Si ha cambiado a cada uno de nosotros, Él puede cambiar todo. Si cambió nuestra vida, puede cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Jesús es el cambio que el hombre necesita en cierta manera. Y es por ello que usted ve que a través de la palabra, hombres que tenían conocimiento de Dios como Nicodemo, que llegó a Jesús de noche, según lo que nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, que llegó a Jesús de noche a preguntarle si Él era prácticamente el que iba a venir, el que iba a estar en cierta manera, el que traía palabra de vida, el que ofrecía acerca del reino de Dios, o era otro particular. Hombres como Mateo, que tenían experiencia y conocimiento de palabra en cierta manera, de conocimiento de Dios. Y habían hombres quizá probablemente sencillos, hombres que eran del vulgo, hombres que no tenían letra en particular, hombres que probablemente, cuando digo no tenían letra, no estoy diciendo que no sabían escribir o leer, sino que estoy diciendo que eran hombres que no eran grandes estudiadores de la palabra de Dios, sino que eran hombres sencillos que habían visto cómo los milagros funcionaban o cómo las cosas daban en cierta manera un auge importante. Estos hombres caminaron con Jesús por un periodo casi de 3 años y medio, puede ser 3 años en particular, donde empezaron a caminar y empezaron a ver cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo Jesús libertaba ciertas áreas. Al grado que Jesús les dice: vayan ustedes, los envía, nos enfoca a enviar en 2 por 2 para que empiecen a llevar el evangelio, para que empiecen a hablar de la palabra de Dios. Y ellos empezaron a ver y empezaron a notar que los demonios se sujetaban, que los enfermos eran sanados. Pero todo era fácil cuando Jesús estaba en medio de ellos. Porque cuando ellos no podían hacer una sanación, no podían hacer una liberación, Jesús estaba para ayudarles en cierta manera. Pero llegó una etapa donde Jesús tuvo en cierta manera que partir de esta tierra, porque el sacrificio de Él es lo que nos garantiza a nosotros estar en este lugar. Lo que Él padeció en la cruz del Calvario es lo que a nosotros nos da la oportunidad de entender y comprender que ahora podemos decir Abba Padre, que significa papito o padre en cierta manera, porque podemos entender que cuando estábamos lejos de la gracia, la misericordia de Dios, por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, se nos dio el acceso de poder darle la gloria y la honra a ese Dios maravilloso. Por ello, ellos llegaron a entender que Jesús era el centro, era el Mesías que había de venir. Pero no solo era eso, sino era aquel que perdonaba pecado, libertaba la vida, glorificaba en cierta manera. Al no estar Jesús, ellos entraron en un temor grande. Un temor en decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tomará nuestra vida? Y ellos decidieron, quizás algunos, volverse a lo que ellos hacían antiguamente. A Jesús se les tuvo que volver a aparecer. Después de 3 días de muertos se les tuvo que volver a aparecer, para que ellos pudieran confirmar y darse cuenta que Jesús tenía el poder sobre la vida y tenía el poder sobre la muerte en cierta manera. Y Él es el Dios grande y eterno que gobierna la vida. Pero a través de la palabra de Dios encontramos nosotros un concepto maravilloso, porque Jesús iba a caminar con ellos y caminó por ellos por 50 días.
40 días estuvo enseñándole, instruyéndole. Fueron 50 días hasta la ascensión de Jesucristo. Y encuentro que en su ascensión o el levantamiento de él, en cierta manera, encuentro que los discípulos ahora tenían un reto por delante. Un reto en el cual ya no miraban físicamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos lo vieron morir en la cruz, pero también lo vieron resucitar con poder y gloria. Ellos tuvieron el privilegio de caminar con Jesús resucitado, comer con Jesús resucitado, pero también tuvieron el privilegio de verlo ascender hacia los cielos. Y cuando lo ven ascender, Jesús ya no estaba, pero Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, esperen la promesa del Espíritu Santo, esperen la promesa en la cual cambia todo, toma la decisión de cambiar todo. Estos hombres deciden esperar esa promesa. Y es que aunque Jesús no estaba, el Espíritu Santo estaba en medio de ellos para que se glorificara. La palabra de Dios nos dice que estando reunidos 120 recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y cuando fueron recibidos por el Espíritu Santo, algunos empezaron a hablar lengua. Empezaron el Espíritu Santo a manifestarse por medio de las lenguas de una forma maravillosa, donde la gente que estaba alrededor empezaron a quizás a burlarse, a decir que estaban ebrios. Pero tuvo que aparecer un hombre como Pedro y decirle: todos estos que están en este lugar, porque hablaban diferentes tipos de idiomas que no eran nativos en cierta manera, empezaron a hablar. La gente que había llegado a visitar a Jerusalén en esa fiesta, o la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las enramadas, llegamos nosotros a entender que en esa fiesta particularmente Dios se había glorificado de una forma maravillosa. Porque había gente que escuchaba hablar a estos hombres, 120, que eran nativos propios de Israel, de Jerusalén a su alrededor, escucharlos hablar en lengua de medos persas, en lengua de, en cierta manera, de diferentes lenguajes que estaban alrededor, que componían el lugar donde ellos estaban, y los decían ellos que glorificaban a Dios. Y Pedro dijo: no están borrachos, estos hombres están llenos del Espíritu Santo de Dios. La iglesia empieza a crecer, porque en ese mensaje que Pedro predica se convierte en almas para Cristo. Aquel que había muerto les había dejado un legado de continuar honrando y glorificando a Dios. Ellos entraron en un momento donde estaban a la hora de la oración, a la hora novena de la oración, llegaron a estar en ese lugar, y dice que al estar en la puerta de la hermosa había un cojo que había sido de nacimiento, en el cual ese cojo en particular, en un momento general, no había recibido un milagro, pero hoy había hombres de Dios haciendo milagros extraordinarios. Y de repente Pedro y Juan les dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. El cojo se levanta, va a glorificar a Dios, exalta a Dios, porque ahora es alguien que está dándole la gloria a Dios por el milagro que sucede. El día viernes yo hablaba con los hermanos, yo les decía que nosotros debemos de glorificar a Dios por las cosas extraordinarias que Dios hace, por las cosas sorprendentes que Dios se glorifica en nuestra vida. Por eso yo puedo entender que el cojo saltaba, glorificaba a Dios, porque lo que los hombres no pueden hacer, Dios tiene poder para cambiar y transformar las cosas en cierta manera. Y ahí encuentro algo muy particular, porque cualquiera puede decir: hermano mío, qué bueno, porque todo va en aumento, en aumento, en aumento, así como va la aurora, o la luz de la aurora que va en aumento, aumento, hasta que el día es perfecto. Y uno cree prácticamente que ve la gloria de Dios, que está viendo la grandeza de Dios o el señorío de Dios. Pero siempre va a haber alguien que va a querer destruir tu fe, hermano mío. Siempre va a haber alguien que va a querer dañar tu fe. Porque mientras la iglesia iba agarrando fuerza, iban aumentando los cristianos, la gente se iba convirtiendo, encontramos nosotros que también ahí hay un problema grande y empieza una persecución con la iglesia. Hay algo que puedo decirte y algo que puedo garantizar en esta tierra, es que cuando más gloria de Dios descienda, más obstáculos va a haber del diablo, no para que tú te puedas detener, sino para que veas mayor gloria de parte de Dios. Porque nosotros creemos que los problemas, las dificultades, las angustias
son para que nosotros nos podamos detener. Y nosotros decimos, Señor, cuanto más estaba buscando, más problemas tengo, más dificultad tengo, más angustia tengo. Es cuando deberíamos de dar mayor gloria y mayor honra a Dios, porque mayor mostrará Dios su poder en medio de nosotros, hermano mío. Y es que probablemente tal vez no hemos llegado a la circunstancia de pasar un momento angustioso, pero el día que lleguemos a un momento angustioso, acordémonos de esta palabra, porque Dios se glorificará en ese momento de angustia, en cierta manera. Por ello puedo asegurarte que mientras era notorio alrededor que la iglesia crecía, que Pedro predicaba, que los enfermos eran sanados, porque si no lo sabía, había hombres como en pocas palabras, como aquellos hombres de la antigüedad que marcaron una historia, que marcaron una forma, en pocas palabras, porque eran gentiles y se convertían al Señor, eran judíos y se convertían al Señor al escuchar a Pedro hablar en cierta forma. Cuando Pedro está viendo gloria, está viendo presencia de Dios, algunos determinaban y decían que la gente pasaba alrededor y decían, por aquí va a pasar Pedro. Pongamos en pocas palabras a los enfermos alrededor, porque la gente decía, si con solo la sombra de Pedro los enfermos se sanarían. Solo la sombra. Era tanto el poder que Dios estaba viendo o moviéndose en ese lugar, que Pedro probablemente es igual a un hombre porque era común igual que nosotros, con la única diferencia que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Y surge algo a través de la palabra, porque en esta forma de entender, porque hay gente que cuando pasa una angustia, lo primero que hace es separarse de Dios. Hay gente que dice, estoy enfermo porque Dios no me ha sanado, es que Dios no me quiere, y se retiran de Dios. Hay gente que está viviendo una circunstancia difícil y lo primero que él piensa es que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios está lejos de mí, es que yo he sido alguien que he visto la gloria de Dios, pero ahora no veo nada de parte de Dios. Hoy te quiero regalar unas lecciones en tu vida para que podamos entender que en esta tierra Dios nos va a ayudar a entender que no estamos solos, Dios está con nosotros. Y en el momento de angustia que menos nosotros pensamos que Dios está, es cuando Dios se glorifica y está a nuestro lado en cierta manera. Y hay algo que me impacta, porque la Biblia dice que mientras se hacían milagros, obras de parte de Dios, mientras haciendo eso, un hombre llamado Saulo se levanta a perseguir a la iglesia. Y cuando se levanta Saulo, la iglesia empieza a huir, pero Pedro, Juan, Jacobo se quedan en el lugar, no tienen temor. Saben que el Espíritu de Dios está con ellos, saben que Dios vela por ellos en cierta manera. Y hay algo dentro curioso de la palabra, porque empieza la persecución y empezaron hombres importantes a caer, hombres que eran importantes, que habían conocido a Jesús, como Jacobo, hermano de Juan. Empezó a caer Jacobo, llegó a estar preso y matan a Jacobo. Y la gente alrededor empezaron a alegrarse, empezaron a tener de alguna forma general alegría por lo que había sucedido, porque era un país religioso, un país muy duro en cierta manera acerca de la religión. Y vemos a este hombre muerto, y algunos pueden decir, hermanos, ¿por qué Dios no liberó a Jacob y lo dejó morir? ¿Por qué tiene que pasar cosas a unos y a otros no? Y hay algo que tal vez nosotros no entendamos, es que los tiempos y las sazones de Dios son cosas que tal vez no podamos comprender en esa tierra. Pero si algo puedo asegurarte, es que Dios sabe los tiempos de cada uno de nosotros, hermano mío. Dios sabe. Y cuando te digo que Dios sabe los tiempos, dice que esta noticia agradó a la gente y hubo un hombre, un personaje, en el cual este personaje, el rey Herodes, dice que él empezaron a maltratar a los cristianos y de repente sucede algo. Dice que deciden encarcelar también a Pedro. Y aquí es una de las cosas que quiero notar, porque si encarcelamos a Pedro, se acaba todo. Creemos nosotros, y le voy a explicar algo, porque en una ocasión, a través de la palabra de Dios, si no me equivoco, en el primer libro de Reyes,
en el 17, 18 y 19, los capítulos, esos 3 capítulos, si no más me equivoco, encontramos a un hombre de Dios que viene de una gran victoria de parte de Dios. Viene de tomar una forma de entender quién era el Dios de Israel. Y mandó al pueblo a que no claudicaran en diferentes dioses. Si Dios es Dios, dijo él, el Dios que responda por fuego es el Dios que se mostrará alrededor nuestro. Y Elías, el personaje que quiero hablar, era un hombre en el cual él está viendo gloria de Dios, victoria de Dios, porque Elías era un hombre fuerte de parte de Dios. Pero un día le dijeron, llegaron amenazas a Elías y le dijeron, hoy tu cabeza va a estar de la misma forma que esté en las cabezas de los profetas de los Baal. En una bandeja de plato, dijo Hexa.